El caso que sacudió a Guanajuato. El obispo oculto. Secretos nocturnos y noches cerradas. El olor a copal no abandona nunca a Guanajuato. Se mete entre las grietas de la cantera, sube por los callejones donde dos personas apenas caben de frente, se pega a la ropa de las señoras que bajan al mercado antes de que el sol termine de asomarse por el cerro del Cuarto. Es un olor antiguo, de ciudad que sabe que tiene siglos encima y no le pesan. O al menos eso aparenta. Porque Guanajuato también sabe guardar silencio. Lo aprendió desde la colonia. Lo convirtió en costumbre durante décadas de gobiernos que nunca fueron elegidos, sino designados. Y en octubre de 1989, cuando todo México comenzaba a temblar con una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta, la ciudad colonial seguía oliendo a copal y guardando sus secretos con la misma naturalidad con que guardaba a sus muertos en el Museo de las Momias. Renata Villanueva tenía 34 años y llevaba 11 trabajando en El Correo, el periódico más antiguo del estado. No era mujer que se impresionara fácilmente. Había cubierto inundaciones, accidentes mineros, protestas estudiantiles disueltas con toletes antes de que llegaran los fotógrafos. Pero la mañana del martes 17 de octubre le generó una incomodidad que tardó en nombrar, algo parecido al vértigo de cuando uno baja demasiado rápido por una calle empinada y el cuerpo tarda un segundo en acomodarse. Si estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás acompañando esta noche. Historias como esta merecen ser escuchadas. La incomodidad comenzó con una llamada a las 8:15. Era el padre Anselmo Rubalcaba, párroco de la iglesia de San Diego, fuente confiable para todo lo relacionado con la diócesis. Hombre pausado, de voz grave, que transmitía calma incluso con noticias difíciles. Pero esa mañana su voz tenía algo apretado, algo que se parecía, aunque él nunca lo habría admitido, al miedo. «Renata», dijo sin preámbulo, «necesito que vengas ahora». «¿Qué pasó, padre?» El obispo Legorreta no apareció a la misa de 6, ni a la de 8. Su habitación está cerrada desde anoche y nadie ha podido entrar. Renata apuntó en su libreta. Mons Cipriano Legorreta, obispo auxiliar. No se presentó. Habitación cerrada. Subrayó la última frase 2 veces. ¿Llamaron a alguien? A nadie fuera de la casa. Y así quieren que siga. Por eso te llamo a ti y no a la policía. Porque hay cosas que no se pueden manejar con la policía. Colgó antes de que ella pudiera preguntar qué cosas eran esas. Monseñor Cipriano Legorreta. Bravo tenía 58 años y era obispo auxiliar desde 1983. Corpulento, facciones severas enmarcadas por cejas negras que le daban un aire de perpetua desaprobación, aunque en privado podía ser encantador. Su ascenso dentro de la jerarquía había sido constante y sin escándalos visibles, lo cual en el México de finales de los 80 era en sí mismo una forma de distinción. La diócesis de Guanajuato era conservadora incluso para los estándares del Bajío, región donde la iglesia no era simplemente institución religiosa, sino el tejido mismo de la vida social y política. Los obispos eran árbitros de conflictos, mediadores con el gobierno, custodios de una autoridad que ningún partido, ni siquiera el PAN dominante en el estado, contradecía abiertamente. Renata llegó a San Diego en 20 minutos. El padre Anselmo estaba en la sacristía con las manos entrelazadas sobre las rodillas y ojeras profundas de hombre que no había dormido bien. Cuando levantó la vista, Renata confirmó lo que había intuido por teléfono. Ese hombre tenía miedo real. Del tipo que no se disimula aunque se lleven 50 años aprendiendo a disimular. Le contó lo de la noche anterior. La cena ordinaria en la casa episcopal. Legorreta callado, con una tensión contenida que el padre Anselmo había atribuido al cansancio. El obispo subiendo a su habitación a las 9. La puerta cerrada con llave desde adentro a las 6 de la mañana siguiente. Sin respuesta a los golpes. Sin luz bajo la puerta durante toda la noche. ¿Tiene ventana esa habitación?, preguntó Renata. Da al patio interior. También cerrada. ¿Alguien escuchó algo durante la noche? El padre Anselmo dudó. Esa duda, brevísima, fue suficiente para que Renata la registrara. El padre Celestino creyó escuchar voces en el pasillo cerca de la medianoche. Pensó que era el viento. ¿Voces en plural? Eso dijo. Renata subrayó voces en plural.
Luego escribió una pregunta que no hizo en voz alta. ¿Quién más tenía llave de esa habitación? Padre, dijo, ¿por qué me llamó a mí en lugar de a la policía? La respuesta real, no la que me dio por teléfono. El sacerdote fue hasta la ventana de la sacristía. Habló de espaldas. Porque no quiero que pase lo mismo que pasó con el padre Medrano. Renata levantó la vista. ¿Qué pasó con el padre Medrano? Se volvió a verla. Tenía los ojos húmedos, no de llanto sino de cargar algo pesado durante mucho tiempo. Eso, dijo, es exactamente lo que necesitas saber antes de entrar a esa casa. El padre Esteban Medrano había sido sacerdote joven, brillante, asignado a la diócesis en 1985. Del tipo que hace preguntas incómodas y confunde esa cualidad con virtud, sin entender que en ciertas instituciones las preguntas no se responden. Se silencian. En marzo de 1987, fue transferido repentinamente a una parroquia rural cerca de Dolores Hidalgo. Oficialmente, por necesidades pastorales. Extraoficialmente, nadie habló del tema. 6 meses después, solicitó su reducción al estado laical, aprobada con velocidad inusual. Desde entonces, nadie en los círculos eclesiásticos de Guanajuato había vuelto a pronunciar su nombre. ¿Por qué lo transfirieron?, preguntó Renata. Porque descubrió algo que no debía descubrir. ¿Qué cosa? El padre Anselmo negó con la cabeza. No era ignorancia, era un límite. Eso tendrás que averiguarlo tú. Solo puedo decirte que lo que Medrano encontró tenía que ver con Legorreta. Y que Legorreta lo sabía. Renata salió a la calle con 3 elementos en la libreta. Cipriano Legorreta, Esteban Medrano, y una pregunta sin nombre todavía. Una pregunta que ya tenía el peso específico de las cosas que van a cambiar todo. Encontrar a Esteban Medrano tomó 3 días. Cada persona a quien Renata preguntó por él, respondió de una manera que revelaba más de lo que pretendía ocultar. Con una pausa demasiado larga. Con una pregunta de vuelta en lugar de respuesta. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El nombre funcionaba en los círculos eclesiásticos de Guanajuato, como funcionan ciertos nombres en ciertas ciudades. Todo el mundo sabe quién es. Nadie quiere ser el primero en decirlo en voz alta. El primer día buscó en el registro civil. Sin resultado en Guanajuato capital. Medrano había dejado la ciudad. El segundo día habló con un ex seminarista llamado Aurelio Becerra, contador en una ferretería del centro histórico, quien habló con ella en la banqueta durante 20 minutos, mirando hacia los lados con la frecuencia de alguien que no confía en el espacio que lo rodea. Esteban era demasiado honesto para sobrevivir en lo que eligió, dijo Aurelio. Cuando encontraba algo que no encajaba, lo decía. No lo negociaba, lo decía. Y eso en cualquier institución de este país es una forma de suicidio profesional. ¿Sabe qué encontró? Aurelio miró la calle. Un camión de carga pasó cubriendo la conversación por unos segundos. Escuché que encontró documentos, en la casa episcopal. Documentos que no debería haber encontrado. Pausa. La última vez que hablé con él me dijo algo que no entendí entonces. Me dijo, la misericordia que predican no es para todos. Algunos la compran, otros la venden. Y los que no tienen para pagarla se quedan afuera. Renata escribió esas palabras textualmente. Las subrayó. El tercer día, a través de su contacto en Reforma del Distrito Federal, localizó a Medrano en Tlalpan. Trabajaba en una librería de viejo. Cuando llamó por teléfono y dijo su nombre y el de Legorreta, hubo 3 segundos de silencio que contenían toda la historia que ella todavía no conocía. ¿Qué pasó con Legorreta?, dijo finalmente Medrano. No con sorpresa, con la pesadez de quien ha estado esperando esa llamada durante 2 años. Desapareció, el lunes en la noche. Otra pausa. Luego, ¿tiene manera de venir a México? Puedo ir el viernes. Venga el viernes. Y no le diga a nadie a dónde va. No porque quiera dramatizar, sino porque hay personas en Guanajuato que ya saben que usted está haciendo preguntas. Y esas personas tienen la costumbre de resolver sus problemas antes de que se vuelvan públicos. ¿Cómo sabe que ya están enterados? Porque así funcionan, dijo Esteban Medrano. Siempre se enteran antes de lo que uno cree. Esa fue mi primera lección, y la más cara. Esa noche, antes de dormir,
Renata revisó su apartamento en la calle de Pocitos, con la costumbre adquirida años atrás. Un trozo pequeño de papel pegado entre la puerta y el marco, invisible para quien no lo buscara. Estaba en su lugar. Durmió. Al regresar del trabajo al día siguiente, el papel estaba en el suelo. Alguien había entrado mientras ella no estaba. No había nada visiblemente alterado. Pero Renata conocía su apartamento con la precisión de los espacios que uno habita en soledad durante años. El cajón del escritorio cerrado del todo, cuando ella siempre lo dejaba entreabierto. El folder azul movido unos centímetros hacia la derecha. Pequeños desplazamientos, casi invisibles. Profesionales, pero no perfectos. Revisaron sus cosas. El sobre de Manila de Medrano no estaba ahí. Estaba en su bolsa. Eso era lo único que importaba por ahora. El libro encontrado era una librería angosta entre una tortillería y una papelería en Tlalpan, con toldo verde deslavado y vitrina llena de libros apilados sin orden aparente. Adentro olía a papel viejo y humedad controlada. Esteban Medrano estaba detrás del mostrador, más joven de lo que Renata imaginó, con arrugas tempranas alrededor de los ojos, pero el resto del rostro todavía con una suavidad que pertenecía a alguien que no había cumplido los 40. Lentes de armazón oscura. Ropa de civil con la incomodidad ligera de quien no ha terminado de acostumbrarse a no llevar sotana. La miró cuando entró y supo quién era sin que ella dijera nada. Se sentaron al fondo con café de barro. Medrano cerró la puerta. Cuando me asignaron al inventario de archivos históricos de la Casa Episcopal, dijo, me dieron el trabajo porque era el más nuevo y el que menos podía negarse. 3 meses revisando cajas de documentos. En la caja 47, documentos sin clasificar de los años 70, encontré un expediente sin título. Solo un número de referencia. ¿Qué contenía? Registros de pagos. Durante 4 años, entre 1972 y 1976, la diócesis recibió dinero de 3 empresas distintas, clasificado como donaciones voluntarias para obras de caridad, categoría que no requiere especificar el destino. Pero había una carta adicional, sin firma, aunque con membrete diocesano, que describía el acuerdo real. ¿Qué acuerdo? Las empresas pagaban. La diócesis, a cambio, no se oponía. En el Bajío de esa época, si el obispo decía públicamente que una obra de construcción o una concesión minera era inconveniente, podía generar suficiente presión popular para detenerla. El acuerdo funcionaba al revés. A cambio de dinero, la Iglesia guardaba silencio. No apoyaba, solo dejaba de oponerse. ¿Cuánto dinero? En los registros que vi, 4 millones de pesos en esos 4 años. Solo lo registrado. Y había documentos de 1984 y 1985 que renovaban implícitamente el mismo esquema, con la firma de Legorreta como testigo. ¿Lo confrontó? Fui primero con el padre Anselmo. Me aconsejó callarme, que la cosa era más grande de lo que yo podía manejar, que los involucrados tenían conexiones con el gobierno del Estado y con empresarios que sabían cómo hacer desaparecer los problemas. Pero yo fui con Legorreta de todas formas. Su voz tuvo entonces algo parecido a la vergüenza, aunque no por haber actuado, sino por el resultado. Me dijo que entendía mi preocupación, que el mundo no era como uno quisiera que fuera cuando estudia en el seminario, que mi trabajo era pastorear almas, no auditar instituciones. Le pidió que se callara, con palabras amables y una sonrisa paternal. 2 semanas después me comunicaron el traslado a Dolores Hidalgo. Y cuando volví al archivo al día siguiente de hablar con él, la caja 47 no estaba. La habían sacado durante la noche. Silencio entre los dos. El café frío sobre la mesita. ¿Tiene algo concreto?, preguntó Renata. Medrano se levantó, fue al fondo de la librería y sacó de detrás de una fila de libros un sobre de Manila grueso y ajado, con las esquinas dobladas de haber sido guardado y sacado muchas veces. Hice copias antes de que sacaran la caja. Tenía una cámara pequeña. No copié todo. El tiempo no me alcanzó. Pero copié suficiente. Puso el sobre entre los dos. Renata lo tomó. Si publico esto, dijo, usted queda expuesto. Ya estoy expuesto desde 1986, dijo Medrano. La diferencia es que ahora Legorreta desapareció y eso significa que algo se movió.
Y cuando algo se mueve en esa red, hay que moverse antes de que ellos lo hagan. Renata guardó el sobre en su bolsa. Afuera, la tarde de Tlalpan transcurría con su ritmo tranquilo, con perros cruzando la calle, sin prisa, y vecinos saludándose por nombre. Toda la normalidad ordinaria del mundo que no sabe lo que ciertos hombres construyen en la oscuridad para no perder lo que construyeron antes, en la misma oscuridad. El autobús de regreso a Guanajuato salía a las 8 de la noche. Regresó el sábado por la madrugada. La ciudad dormía con la quietud de los lugares históricos cuando los abandonan. Callejones sin figura, faroles sobre el adoquín mojado por el sereno, perros cruzando las plazas sin prisa. Renata subió a su apartamento, encontró el papel de la puerta en el suelo y confirmó lo que ya sabía. Registraron el espacio mientras ella no estaba, con cuidado profesional pero no perfección. El domingo fue al padre Anselmo. Lo encontró rezando el rosario solo en la capilla lateral de San Diego. Esperó. Cuando terminó, el sacerdote la miró con algo que ella no le había visto antes. Alivio. Como si hubiera temido que ella no regresara. «Hay novedades», dijo en voz baja. Anoche abrieron la habitación de Monseñor. El corazón de Renata dio un golpe. Y vacía. La cama sin deshacer. Su ropa en el armario, su breviario en la mesita de noche, sus documentos personales. Todo. Como si hubiera salido a dar una vuelta. Pero falta su maletín de cuero café. Y una carpeta de documentos que llevaba varios días revisando. Renata pensó en los documentos de Medrano. En la posibilidad de que Legorreta hubiera estado haciendo exactamente lo que ella sospechaba. Reuniendo evidencia. Preparándose. Legorreta y Monseñor Tapia tenían buena relación. Se respetaban en público. Pero en los últimos meses había una tensión perceptible. Conversaciones interrumpidas cuando alguien entraba. Reuniones a puerta cerrada de las que salían con caras que no correspondían al tono de las reuniones ordinarias. ¿Sabe qué la provocó? Hubo algo en agosto. Un hombre visitó a Legorreta en la casa. Nadie lo conocía. Estuvo casi 2 horas. Cuando se fue, Legorreta se encerró en su habitación hasta la cena. En la mesa estuvo más callado que de costumbre, con la mirada de quien acaba de recibir información que no esperaba. ¿Quién era el visitante? El sacristán que lo recibió dijo que era delgado, de mediana edad, con acento de fuera, y que al despedirse le dijo algo que en ese momento le pareció extraño. ¿Qué dijo? Le dijo: «Cuide a Monseñor. Los próximos meses van a ser difíciles para él». La capilla en silencio. Afuera, el campanario comenzó sus cuartos. Ese sonido de metal que divide el tiempo con la precisión impersonal de algo sin emociones. Renata pensó en el visitante de agosto. En los documentos que Legorreta revisaba antes de desaparecer. En el maletín de cuero café ausente. En alguien que había registrado su apartamento con eficiencia profesional. Las piezas no formaban todavía imagen completa, pero cada una tenía un peso que Renata había aprendido a reconocer. El peso de las cosas que son verdad, aunque todavía no se puedan demostrar. De regreso en la redacción, don Ramiro Escobedo, su editor, la esperaba con cara de hombre que lleva horas masticando el mismo palillo. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, miró el techo. Sandoval Orozco, dijo finalmente, aunque Renata todavía no había mencionado ese nombre. Lo dijo como lo que era, una posibilidad que él mismo estaba elaborando, una puerta que si se abría cambiaba la escala de todo. ¿Conoces conexiones entre la diócesis y el gobierno estatal?, preguntó Renata. Las suficientes para saber que si llegamos a ese nivel sin pruebas blindadas, nos destruyen. El periódico, tú, yo, todo. ¿Y si las pruebas son suficientes? Don Ramiro sacó el palillo de la boca y lo tiró al basurero. Entonces vas a necesitar a Montemayor. El agente Rodrigo Montemayor del Ministerio Público tenía el aspecto desgastado pero funcional de los buenos investigadores. No imponente, no particularmente memorable, pero con una atención en los ojos que procesaba todo con la eficiencia silenciosa de una máquina bien calibrada. Se reunió con Renata el miércoles en una cafetería de la calle de Alonso, no en sus oficinas, lo cual era en sí mismo una señal. Escuchó todo sin interrumpir, con un café que se enfrió sin que él lo tocara. 12 días desaparecido.
dijo cuando ella terminó. Y nadie presentó denuncia. Eso es obstaculización independiente de lo que haya pasado con Legorreta. ¿Puede actuar sobre eso? Necesito una declaración formal de alguien que confirme que la desaparición fue conocida y deliberadamente no reportada. Renata pensó en el padre Anselmo, en el riesgo que implicaba. Voy a hablar con mi fuente, dijo. Si Sandoval Orozco aparece en los documentos, continuó Montemayor. Esto ya no es corrupción eclesiástica. Es corrupción institucional con protección política, y eso cambia las reglas de quién puede investigar y hasta dónde llega. ¿Qué necesita para subir el caso? Un testimonio directo. Una conexión verificada entre el dinero y los nombres. O, pausa deliberada, saber dónde está Legorreta. ¿Cree que está vivo? Montemayor consideró la pregunta con la seriedad de quien no da respuestas fáciles a preguntas difíciles. 12 días es tiempo suficiente para muchas cosas. Pero si alguien con poder suficiente para hacer desaparecer a un obispo hubiera decidido hacerlo permanentemente, lo más eficiente habría sido rápido. 12 días sin resolución sugieren o que Legorreta huyó por su propio pie, o que alguien lo tiene y está esperando saber qué tan lejos llegó su información. La implicación era directa. Si Tapia o Cervantes sabían que Legorreta había dejado documentos y que alguien los buscaba, Renata era ya una variable activa dentro del problema, no una observadora. ¿Estoy en peligro?, preguntó. Hay personas que saben que haces preguntas. Mientras no publiques, la respuesta más probable es presión, no violencia directa. Pero si publicas, dependerá de qué tan sólido sea lo que salga y de si hay suficiente atención pública para que actuar contra ti tenga un costo más alto que soportar lo publicado. Una respuesta honesta. No tranquilizadora, pero honesta. Dame una semana, dijo Renata, para conseguir el testimonio y verificar lo que pueda. Salieron de la cafetería separados, con 5 minutos de diferencia. La mañana guanajuatense seguía siendo hermosa con su indiferencia habitual. Turistas con cámaras, estudiantes con mochilas, vendedores de elotes en las plazas, la maquinaria ordinaria de una ciudad que vive sin saber lo que ciertas personas en ciertos cuartos están construyendo o destruyendo a sus espaldas. Esa tarde, Renata pasó horas verificando los documentos de Medrano. 17 hojas. Fotografías en blanco y negro de originales. Registros de pagos. Correspondencia interna. Los documentos de 1984 y 1985. Y un detalle que Medrano no le había mencionado. En uno de los documentos de 1985 había una firma al margen, debajo de la cual alguien había escrito con letra pequeña un nombre. R. Cervantes L. Armando Cervantes Leal. El abogado que según Medrano llevaba los asuntos legales de la diócesis desde hacía 20 años. Renata buscó en los archivos del periódico. Lo encontró en una nota de Sociales de septiembre de 1987, nombrado miembro del Consejo de Administración de Construcciones Ladera S.A., una empresa que figuraba en los documentos de Medrano como uno de los 3 pagadores originales del acuerdo de los 70. No era solo el abogado de la red, era parte de ella, con dinero propio comprometido. Eso cambiaba la escala del problema, considerablemente. El padre Anselmo le dio acceso a la casa episcopal con una cobertura sencilla, una reunión del Comité de Restauración de Archivos Históricos Diocesanos, a la que Renata asistió como periodista cultural. Martes por la tarde, 4 de la tarde, luz oblicua y ámbar que hacía que los muros de cantera parecieran vivos. Entró por el portón principal con libreta y credencial de prensa. En la sala de juntas esperaban la archivista diocesana Dolores Peñafiel, un sacerdote que no conocía, el padre Anselmo, y al fondo, de espaldas mirando por la ventana hacia el patio interior, un hombre alto y corpulento de cabello completamente blanco, que al voltearse tenía la cara de quien no esperaba visita, o que esperaba exactamente ese momento con emociones que no todas apuntaban en la misma dirección. Monseñor Refugio Tapia. Sus ojos y los de Renata se encontraron durante una fracción de segundo. En ese instante, Renata leyó algo que necesitaba ver con sus propios ojos. Tapia sabía quién era ella. No solo como periodista, sabía exactamente por qué estaba ahí. Sin embargo, no dijo nada. Sonrió con la sonrisa de los hombres acostumbrados al poder, esa que es a la vez un saludo y una advertencia, y extendió la mano. Señorita Villanueva, el padre Anselmo nos habló de usted. Bienvenida.
La reunión transcurrió con normalidad fingida. 40 minutos después, Renata pidió disculpas para ir al baño. Salió, miró hacia la sala, escuchó la voz de la archivista, y con la calma deliberada de quien ha tomado una decisión y ha dejado atrás el momento del miedo para entrar al momento de la acción, subió las escaleras al segundo piso. El padre Anselmo había sido preciso la noche anterior. Tercera puerta a la izquierda al final del corredor. Estaba entornada, no cerrada con llave, como si alguien hubiera entrado o salido recientemente sin molestarse en cerrarla del todo. Renata empujó con la punta de los dedos y entró. La habitación de Legorreta era espartana, cama simple con colcha negra, armario, escritorio frente a la ventana del patio interior, el breviario sobre la mesita de noche. El escritorio estaba demasiado limpio, no en el sentido de ordenado, sino de vaciado, como si alguien hubiera retirado todo lo relevante y dejado solo la superficie desnuda y un vaso con lapiceros. Abrió el cajón central, papeles administrativos, una agenda del año anterior, clips, nada extraordinario. Abrió el cajón de la derecha. Un sobre pequeño, blanco, sin destinatario. Lo tomó. Lo sostuvo. Escuchó pasos en el corredor. Lentos, deliberados, del tipo que hace alguien que tiene la costumbre de moverse con autoridad en ese espacio. Se detuvieron frente a la puerta. Renata metió el sobre en el interior de su saco y se volvió exactamente cuando la puerta se abría del todo. Monseñor Refugio Tapia llenaba el marco con su figura alta, manos cruzadas, la sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señorita Villanueva», dijo con voz completamente tranquila. «Se perdió. Busqué el baño y me confundí de piso. Disculpe». Los ojos de Tapia la examinaron. Bajaron brevemente hacia donde ella había metido el sobre. Volvieron a su cara. «Por supuesto», dijo. «El edificio es laberíntico. Fácil perderse la primera vez». Se hizo a un lado. Renata salió, bajó las escaleras, regresó a la sala de juntas. Escuchó la puerta de la habitación cerrarse detrás de ella. No miró hacia atrás. Al despedirse en el portón, Tapia dijo una última cosa en voz baja, casi amable, con el tono de un consejo genuino. «Señorita Villanueva, Guanajuato es una ciudad pequeña. Hay historias que cuando uno empieza a tirar del hilo descubre que lleva a lugares donde no esperaba llegar. A veces es mejor saber cuándo soltar». Renata lo miró. «Gracias por el consejo, monseñor», dijo. Y cruzó el portón hacia la calle. Caminó sin correr, pero con la determinación de quien ya no tiene dudas sobre la dirección que va a tomar, aunque esa dirección lleve hacia algo de lo que todavía no puede ver el fondo. En el primer callejón sin nadie, se detuvo. Abrió el sobre. Adentro había una sola hoja, escrita a mano con la letra apretada y precisa de Legorreta, fechada el 14 de octubre de 1989, 2 días antes de su desaparición. La leyó 3 veces. A la tercera, su mano no estaba completamente firme. No era una confesión ni una denuncia formal. Era algo más extraño y más significativo. Una carta dirigida a nadie en particular, o quizás a quien la encontrara. Comenzaba con una frase que Renata iba a recordar durante el resto de su vida. «Cuando decidí callar la primera vez, me dije que era por el bien de la iglesia. Cuando decidí callar la segunda, me dije que era por prudencia. Cuando decidí callar la tercera, supe que ya no había excusa, sino solamente miedo. Y el miedo no es una razón, es una derrota». Debajo de la carta había otra hoja, más pequeña, doblada en 4. Una lista. 7 nombres con fechas y números al margen. Uno de ellos era Armando Cervantes Leal. Otro era Refugio Tapia. El tercero le detuvo la respiración. Heriberto Sandoval Orozco, secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Esa noche, Renata puso todo sobre el escritorio de don Ramiro. El sobre de Legorreta, los documentos de Medrano, sus notas. Él los leyó 20 minutos en silencio, con el palillo moviéndose a velocidad variable. Cuando terminó, miró el techo. «Sandoval Orozco», repitió. Y esta vez fue diferente. Fue el nombre dicho por alguien que acaba de entender que la historia que tiene frente a él es más grande de lo que quería que fuera. «Sí. Si publicamos esto y nos equivocamos en cualquier cosa, nos destruyen». «Lo sé».
Renata recogió la carta de Legorreta y la leyó en voz alta desde el principio, incluyendo la frase sobre el miedo. Don Ramiro escuchó con los ojos cerrados. Cuando ella terminó, los abrió. ¿Dónde está Legorreta? No lo sé. Y eso es lo que más me preocupa. Había dos posibilidades. La primera, que hubiera huido voluntariamente, llevando el maletín y los documentos que revisaba, buscando llegar a alguien antes de que alguien llegara a él. La segunda, que ya no pudiera huir porque era demasiado tarde. La carta fechada el 14 de octubre tenía el tono de alguien que pone en orden sus pensamientos porque sabe que el tiempo se acaba, que escribe lo que no puede decir en voz alta porque quiere que quede constancia de algo, aunque no esté seguro de que alguien lo vaya a encontrar. Mañana hablas con Montemayor, decidió don Ramiro, sin mostrarle los documentos todavía, solo la desaparición y las razones para creer que no fue voluntaria. Y los documentos los guardamos en 2 lugares. Una copia aquí. La otra la mandas a alguien de confianza fuera de Guanajuato esta noche. Tengo a alguien en Reforma, dijo Renata. Bien. Pausa. ¿Tapia sabe que encontraste el sobre? Me vio salir de la habitación. Puede sospechar. No puede saber qué encontré. Eso nos da tiempo. No mucho. Renata se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Legorreta dejó esa carta en un cajón, dijo. No la destruyó, no se la dio a nadie directamente. La dejó para quien tuviera razones para buscarla, para quien llegara siguiendo el rastro correcto. Una apuesta, dijo don Ramiro. Una apuesta a que alguien que no pertenecía a esa institución, que no le debía lealtad a esa red, llegaría a tiempo. ¿Llegaste a tiempo? Renata pensó en la habitación vacía, en la cama sin deshacer, en el maletín ausente. Eso depende de dónde esté él ahora, dijo, y salió a la noche de Guanajuato, que ya tenía las 11 y el frío de las ciudades de altura, con las estrellas visibles sobre los cerros y los callejones completamente solos. En algún lugar de esa ciudad, o fuera de ella, un hombre que había decidido demasiado tarde que el miedo no era una razón suficiente para seguir callando, esperaba que su apuesta hubiera valido la pena. El padre Anselmo accedió a declarar. Tardó 2 días en decidirlo, 2 días en los que Renata lo visitó con la paciencia de quien sabe que forzar este tipo de decisión produce el resultado contrario. El jueves por la tarde llamó con una voz que tenía la calma deliberada de quien ha hecho las paces con algo que le cuesta. La reunión ocurrió el viernes por la noche en la sacristía de San Diego. Montemayor llegó solo, con grabadora pequeña que puso sobre la mesita sin dramatismo. El padre Anselmo habló casi 2 horas. Renata tomó notas desde una silla en el rincón. Lo que el sacerdote dijo confirmó y amplió lo ya conocido, pero añadió algo nuevo. La tensión entre Legorreta y Tapia había comenzado a principios de 1989, cuando Legorreta solicitó acceso a los registros contables de los últimos 5 años. La solicitud fue atendida con retraso notable, y lo que llegó, según el padre Anselmo, tenía razones para creer. No era el conjunto completo sino una versión editada. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Montemayor. Porque Monseñor Legorreta me lo dijo. Había discrepancias entre lo que los registros mostraban y lo que él recordaba de ciertas decisiones administrativas. Transacciones que debían haber dejado rastro y no lo habían dejado. O rastros que no correspondían a las cantidades que él recordaba haber aprobado. ¿Aprobado? Como obispo auxiliar tenía autoridad cofirmante en gastos que superaban cierto monto. Pero hay documentos que llevan su firma que él me dijo no recordar haber firmado. Renata levantó la vista. Eso era nuevo y tenía implicaciones múltiples. Alguien había falsificado la firma de Legorreta, o él había firmado sin leer con cuidado suficiente, o había firmado conscientemente y ahora intentaba distanciarse. ¿Usted le creyó?, preguntó Montemayor. El padre Anselmo tardó. Le creo que está asustado, y que hay cosas que desearía no haber tolerado cuando tenía la opción de no tolerarlas. Pero si me pregunta si creo que es completamente inocente, le digo honestamente que no lo sé. Lo que sí creo es que llegó a un punto donde lo que vio lo asustó suficiente para querer salirse. Y que eso puede ser suficiente para poner su vida en riesgo, independientemente de su responsabilidad anterior. Al final, Montemayor apagó la grabadora.
Padre, lo que me dijo es suficiente para abrir una investigación formal. Pero una vez que el expediente existe, no está completamente bajo mi control. Otros funcionarios tendrán acceso, y dependiendo de quiénes sean, las personas involucradas pueden enterarse antes de que podamos actuar. Lo entiendo, dijo el padre Anselmo. ¿Quiere proceder de todas formas? El sacerdote miró el crucifijo en la pared un momento. Luego bajó la vista. Llevo 40 años en la iglesia, dijo. Y aprendí tarde una cosa, que el silencio que protege a las instituciones raramente protege a las personas, y que cuando uno elige la institución sobre la persona, generalmente pierde las dos. Montemayor asintió. Procedo mañana. Esa noche, Renata revisó por última vez todo lo que tenía. La carta de Legorreta, las copias de Medrano, la lista de nombres, las notas de sus entrevistas. Era suficiente para una historia. No perfecta, no blindada, pero suficiente para plantear preguntas que no podían ignorarse, para nombrar nombres que necesitaban ser nombrados, para hacer que la oscuridad donde esos acuerdos habían existido durante décadas tuviera que enfrentarse a la posibilidad de la luz. Llamó a Consuelo Aranda en el Distrito Federal. Le contó lo suficiente para que Reforma estuviera listo para publicar simultáneamente si algo le ocurría al correo antes de poder publicar. Consuelo escuchó y al final dijo algo que Renata necesitaba escuchar. Renata, ¿estás segura de que Legorreta no te está usando? Dejó una carta en un cajón, dejó documentos. Quería que alguien los encontrara. ¿Y si necesita que alguien más haga el trabajo sucio para que él quede con las manos menos sucias? Renata lo consideró. Puede ser, dijo. Pero aunque así fuera, los hechos son los hechos. Si los documentos son auténticos, lo que describen ocurrió independientemente de las motivaciones de Legorreta. Solo quería asegurarme de que lo habías pensado. Lo había pensado. Las historias no esperan a que todos sus protagonistas sean puros. Esperan a que alguien tenga el valor de contarlas. Durmió mejor esa noche. No porque la situación fuera menos peligrosa, sino porque la decisión ya estaba tomada y lo que quedaba era ejecutarla. Lo que no sabía era que mientras dormía, algo estaba ocurriendo que iba a cambiar todo lo que creía entender. A las 6:15 de la mañana, sonó el teléfono. Era Montemayor. Renata. Encontraron a Legorreta. El corazón. ¿Vivo? 2 segundos de pausa que fueron la pausa más larga que ella había vivido. Vivo, dijo Montemayor. Está en un hospital en Celaya. Llegó por su propio pie anoche, con el maletín. Renata exhaló. ¿Qué pasó? Eso estamos tratando de establecer, pero hay algo más. El maletín, lo que llevaba adentro. Otra pausa. Había más documentos, muchos más. Y no es solo dinero. No son solo acuerdos de silencio. ¿Qué más hay? La voz de Montemayor cuando respondió tenía la cualidad específica de las palabras que cambian la escala de lo que uno creía que investigaba. Hay nombres de personas desaparecidas en los 70, en Guanajuato y en el estado, personas que se opusieron a proyectos que beneficiaban a las empresas de la red. Y hay documentos que sugieren que la diócesis no solo guardó silencio sobre esas desapariciones. Pausa. ¿Qué las facilitó? El silencio entre los dos duró varios segundos. Renata, dijo Montemayor, ya no estamos hablando de corrupción financiera, estamos hablando de otra cosa. Afuera, el campanario de la basílica comenzó a tocar las 6:30. Guanajuato despertaba con su olor a copal y su luz de otoño, y sus callejones que guardaban todo lo que la ciudad había decidido no recordar. En un hospital de Celaya, un hombre que había tardado demasiado en dejar de tener miedo, esperaba con un maletín de cuero café sobre las rodillas y décadas de silencio a punto de terminar. Renata llegó al hospital de Celaya a las 10 de la mañana. Montemayor ya estaba ahí, en el corredor del segundo piso, con cara de hombre que lleva horas procesando información que no termina de procesar. Le hizo un gesto breve con la cabeza cuando la vio. Adelante, está despierto, está hablando. La habitación de Legorreta olía a antiséptico y a la particular quietud de los lugares donde la gente va a recuperarse o a no recuperarse. El obispo estaba sentado en la cama, no acostado, con ropa de civil que le quedaba ligeramente grande,
como si hubiera perdido peso en los días anteriores. El maletín de cuero café estaba en el suelo junto a la cama, cerrado. Tenía el aspecto de un hombre que ha llegado al final de algo extenuante y no está seguro de si lo que viene después es mejor o simplemente diferente. Cuando Renata entró, la miró con la expresión de quien reconoce a alguien que esperaba sin saber exactamente cuándo llegaría. «Señorita Villanueva», dijo. «Monseñor», respondió ella. Se sentó en la silla junto a la cama sin esperar invitación. «¿Cómo supo mi nombre?» «El padre Anselmo me llamó esta mañana. Me dijo que usted tenía los documentos del sobre». Hizo una pausa. «Me dijo que no los había destruido». «No, los tengo». Legorreta asintió lentamente, como confirmando algo que había apostado pero no podido garantizar. «¿Dónde estuvo?», preguntó Renata. «En Salamanca, en casa de un familiar lejano que nadie relaciona conmigo». Necesitaba tiempo, para reunir lo que tenía, para pensar cómo proceder, para decidir si tenía valor suficiente para hacer lo que sabía que tenía que hacer. ¿Y lo tiene? Miró el maletín en el suelo, luego a ella. «Vine hasta aquí, ¿no?». Renata sacó su libreta. Legorreta lo notó y por primera vez en la conversación algo en su cara cambió, una tensión nueva, la de los hombres que han guardado silencio durante años y saben que el momento de hablar ha llegado y que ese momento no tiene reversa. «Lo que hay en ese maletín», dijo Renata. «Montemayor me dijo que incluye nombres de personas desaparecidas en los 70, personas que se opusieron a proyectos de las empresas de la red». «Sí, y que la diócesis no solo guardó silencio, que facilitó esas desapariciones». Legorreta cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenía la expresión de quien ha decidido que ya no tiene más opciones que la verdad. «En 1974», dijo, «un activista ejidal llamado Bernardo Fuentes organizó a comunidades rurales del municipio de Silao para oponerse a una concesión minera. La concesión beneficiaba directamente a una de las empresas del acuerdo. Fuentes fue detenido por la policía estatal en octubre de ese año. Nunca llegó a juicio. Oficialmente, fue liberado. Nunca apareció. ¿Qué tiene que ver la diócesis? El obispo de entonces recibió una visita de Cervantes Leal 2 días antes de la detención de Fuentes. En el expediente que tengo hay una nota del obispo, escrita a mano, que describe esa reunión. Dice que se le informó sobre las actividades desestabilizadoras de Fuentes y que se le solicitó que la Iglesia guardara silencio para no exacerbar las tensiones sociales. ¿Y lo hizo? Guardó silencio. Pero hay más. 3 meses después recibió un pago extraordinario de Construcciones Ladera, clasificado como donación para obras de beneficencia, por un monto 3 veces superior a los pagos habituales. El silencio en la habitación tenía textura propia. Afuera, en el corredor, el hospital seguía con su vida ordinaria de pasos y voces y carros metálicos con ruedas que chirrían. Toda la normalidad del mundo exterior haciendo contraste con lo que se estaba diciendo adentro. «¿Cuántos casos como el de Fuentes hay en los documentos?», preguntó Renata. 4 confirmados con documentación directa. 2 más donde la conexión es circunstancial pero consistente. ¿Y Sandoval Orozco? Legorreta apretó levemente la mandíbula. Sandoval Orozco era funcionario de segundo nivel del gobierno estatal en los 70. Fue ascendiendo, y en cada ascenso hay algo en los registros que sugiere que el apoyo de la diócesis y el silencio de la diócesis fue parte de lo que lo hizo posible. Apoyo explícito. Cartas de recomendación del obispo. Declaraciones públicas favorables en momentos estratégicos, y en al menos 2 ocasiones, gestiones directas ante el gobierno federal para avanzar nombramientos. Todo eso mientras la red funcionaba y mientras Sandoval, desde su posición en el gobierno, garantizaba que ciertas investigaciones no prosperaran. Renata escribió sin levantar la vista. Su mano se movía rápido, con la letra apretada de los momentos de alta concentración. «Monseñor», dijo, «¿cuándo descubrió todo esto?» «Fui descubriendo cosas distintas en momentos distintos. Cuando llegué a la diócesis en 1983, sabía que había acuerdos financieros cuestionables. Los toleré porque me dijeron que eran necesarios para el funcionamiento institucional y porque no tenía poder suficiente para cambiarlos y porque, seré honesto,
Me convenía no tener ese problema. ¿Qué cambió? Medrano, dijo, y al pronunciar el nombre su voz tuvo algo que no era exactamente culpa, pero se le acercaba peligrosamente. Cuando vino a verme con lo que había encontrado, yo ya sabía más de lo que le dije. No todo, pero sí suficiente para saber que lo que describía era real. Y lo envié de regreso al silencio de todas formas. ¿Por qué? Porque Tapia me dejó muy claro lo que ocurriría si Medrano hablaba, y lo que ocurriría conmigo si yo lo permitía. Pausa. No me amenazó de manera explícita. Nunca lo hacía así, pero era suficientemente claro para alguien que quería entender. Renata levantó la vista de la libreta. ¿Cuándo decidió que ya no podía seguir? Legorreta miró la ventana de la habitación, que daba a un estacionamiento y más allá a una franja del altiplano seco de octubre. Hace 8 meses, el hombre que visitó la casa en agosto, le dijo el padre Anselmo. Me lo mencionó. Era el hijo de Bernardo Fuentes. Tenía unos 35 años y llevaba años buscando información sobre lo que le había pasado a su padre. Llegó a mí a través de un proceso que no entiendo del todo. Conexiones entre personas que buscan a desaparecidos. Redes que funcionan en silencio igual que las otras redes, pero en dirección opuesta. Me mostró lo que sabía. Me preguntó si tenía algo que pudiera ayudarlo. ¿Y tenía algo? Sí, dijo Legorreta. Y esa fue la primera vez en 25 años que no pude decirme que callar era necesario. Porque estaba mirando al hijo de un hombre cuya desaparición yo había sabido y cubierto con mi silencio. Y ya no pude encontrar la excusa suficiente. La habitación estaba en silencio. Renata cerró su libreta. No porque hubiera terminado, sino porque había un momento en el que seguir escribiendo se sentía incorrecto, como interponer el mecanismo entre la persona y lo que estaba diciendo. ¿Qué quiere hacer con todo esto?, preguntó. Lo que debía hacer hace muchos años. Declarar formalmente, entregar los documentos, aceptar las consecuencias de lo que hice y de lo que no hice. Las consecuencias pueden ser severas. Lo sé. Una pausa larga. Señorita Villanueva, ¿leyó la carta que dejé en mi habitación? Sí. ¿La parte sobre el miedo? Sí. Escribí eso a las 2 de la mañana del 14 de octubre, dijo. Y cuando lo escribí, supe que había llegado a un punto donde elegir el miedo sería simplemente cobardía sin justificación posible. Que ya no tenía excusa que me alcanzara. Renata lo miró durante un momento. Luego asintió. Montemayor va a necesitar que firme una declaración formal hoy. Lo sé. Estoy listo. Y va a querer el maletín completo. Legorreta se inclinó, tomó el maletín del suelo, lo puso sobre la cama y lo abrió. Adentro había una carpeta gruesa, ordenada con la precisión meticulosa de alguien que ha pasado semanas organizando lo que va a entregar, sabiendo que no va a tener una segunda oportunidad. Todo está ahí, dijo. Ordenado cronológicamente, con notas al margen donde los documentos necesitan contexto para entenderse. Renata tomó la carpeta con las 2 manos. Tenía el peso físico de 30 años de silencios pagados, de firmas en documentos que nadie debería haber firmado, de nombres de personas que desaparecieron para que ciertos proyectos prosperaran y ciertos hombres siguieran ascendiendo en las jerarquías que habían construido sobre ese silencio acumulado. Monseñor, dijo Renata, y esta vez no hubo pregunta después del nombre. Solo el nombre, con el peso de todo lo que implicaba en ese momento. Legorreta la miró. Ya lo sé, dijo, como si ella hubiera terminado la frase de todas formas. La historia se publicó el lunes 30 de octubre de 1989 en el Correo de Guanajuato, simultáneamente con una versión más amplia en Reforma del Distrito Federal que Consuelo Aranda había preparado durante el fin de semana, con los documentos que Renata le había mandado. Ocupó la primera plana completa del periódico local con un titular que don Ramiro redactó él mismo a las 11 de la noche del domingo, en la redacción vacía excepto por ellos dos, con el olor del café frío y el sonido de la impresora haciendo su trabajo. El titular decía: Documentos revelan red de corrupción entre diócesis de Guanajuato y gobierno estatal. Pagos, silencios y desaparecidos. No era el titular más elegante que Renata hubiera visto en su carrera, pero era exacto. Y la exactitud, en ese momento, era suficiente. Las reacciones llegaron antes de que los periódicos terminaran de distribuirse.
A las 7 de la mañana del lunes, el despacho de Armando Cervantes Leal emitió un comunicado negando toda relación con los hechos descritos y anunciando acciones legales contra el correo. A las 8, la Secretaría de Gobierno del Estado publicó un escueto desmentido de las afirmaciones relacionadas con Heriberto Sandoval Orozco. A las 9, la diócesis de Guanajuato emitió una declaración afirmando que los documentos mencionados en la nota eran falsos o habían sido sacados de contexto, y que la institución cooperaría plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos. Esa última declaración era notable por lo que no decía, no negaba la existencia de los acuerdos, solo cuestionaba la interpretación. Montemayor llamó a Renata a las 10 de la mañana. «El expediente ya está en la Procuraduría General», dijo. «Mi contacto federal lo recibió anoche. A partir de ahora, esto ya no depende de nosotros». «¿Y Tapia?» «Citado a declarar mañana. Igual que Cervantes Leal». «¿Crees que van a comparecer?» Silencio breve al otro lado. Cervantes Leal sí, con 3 abogados y una versión muy preparada. Tapia. Pausa. Tapia ya no está en Guanajuato. Renata procesó eso. ¿A dónde fue? No lo sabemos todavía. Salió el domingo por la tarde, según el sacristán de la casa episcopal, con una maleta, sin decir a dónde iba. La imagen era casi simétrica, el mismo movimiento que Legorreta había hecho 2 semanas antes, la misma maleta, la misma salida silenciosa, pero con una diferencia fundamental de dirección. Legorreta había huido hacia la verdad, aunque tardó en llegar. Tapia huía de ella. Esa tarde, Renata fue a la iglesia de San Diego. El padre Anselmo estaba en la capilla lateral, en el mismo lugar donde siempre parecía estar cuando ella necesitaba encontrarlo, con el rosario entre los dedos y la expresión de hombre que ha pasado por algo que lo ha cambiado, aunque todavía no sabe exactamente en qué. «¿Cómo está?», le preguntó Renata. «Asustado», dijo el padre Anselmo con honestidad simple, y aliviado. Las dos cosas al mismo tiempo. Es una combinación extraña. ¿Ha hablado con alguien en la diócesis? Me llamó el padre Iniestra esta mañana, muy frío, muy formal, para informarme que mis responsabilidades en la casa episcopal quedan suspendidas mientras dure la investigación. ¿Lo suspendieron? Sí. Una pequeña pausa. Era lo esperado. Renata se sentó en la banca frente a él. «Padre, ¿se arrepiente?» El sacerdote miró el crucifijo al fondo de la capilla. Lo miró durante un tiempo suficientemente largo como para que la respuesta, cuando llegó, tuviera el peso de algo que había sido genuinamente considerado y no solo formulado. «Me arrepiento de no haberlo hecho 20 años antes», dijo. «De esto, no. No puedo arrepentirme de esto». En los días que siguieron, las piezas comenzaron a moverse con la velocidad que tienen las cosas institucionales cuando se ven obligadas a moverse, lentamente al principio, con la resistencia específica de los cuerpos grandes que han estado en reposo durante mucho tiempo, y luego con una aceleración que sorprende incluso a quienes la esperaban. La Procuraduría General inició formalmente la investigación el miércoles. El jueves, El Universal y Excelsior publicaron sus propias versiones del caso, basadas en los documentos que Renata había compartido con Consuelo Aranda. El viernes, una organización de familiares de desaparecidos políticos del Bajío, que llevaba años trabajando en silencio, publicó una carta abierta nombrando a 3 de los 6 casos mencionados en los documentos de Legorreta, como personas que ellos habían estado buscando sin respuesta institucional desde hacía más de una década. Bernardo Fuentes, el activista ejidal de Silao, estaba entre ellos. Esteban Medrano llamó a Renata el viernes por la tarde desde su librería en Tlalpan. Su voz tenía algo diferente, algo que Renata tardó un momento en identificar porque no era una emoción que esperara escuchar en él. Algo parecido al alivio, aunque teñido de todo lo que el alivio no puede borrar. «Lo vi en los periódicos», dijo. «El caso». «Sí». «¿Usaron los documentos que le di?» «Sí». «¿Tiene algún problema con eso?» «No». Pausa. «Renata, ¿sabe lo que me dijo Legorreta cuando fui a verlo en 1986? Me lo contó, que el mundo no era como uno quisiera cuando estudia en el seminario, que su trabajo era pastorear almas». «Sí, pero hay algo que no le conté. Al final de esa conversación, cuando ya me estaba yendo, Legorreta dijo algo más.
Me dijo, Esteban, hay cosas que uno hace sabiendo que están mal y diciéndose que algún día las va a corregir. El problema es que ese algún día siempre tiene otra razón para ser mañana. Renata escribió esas palabras en su libreta. ¿Cree que lo corrigió? Creo que tardó demasiado, dijo Medrano. Pero sí, creo que al final lo corrigió. Refugio Tapia fue localizado 10 días después en la Ciudad de México, en un apartamento en la colonia Polanco que pertenecía a un familiar de Armando Cervantes Leal. Fue detenido preventivamente por la Procuraduría General mientras la investigación avanzaba. Cervantes Leal compareció con sus 3 abogados, como Montemayor había predicho, y entregó una versión de los hechos que reconocía la existencia de los pagos, pero los describía como donaciones legítimas mal registradas, sin ninguna relación con acuerdos de silencio ni con desapariciones. La investigación sobre las personas desaparecidas en los 70 tomó meses y no llegó a conclusiones completas, porque eso es lo que hacen las investigaciones sobre crímenes enterrados durante décadas en países donde los archivos tienen lagunas que no son accidentales. Avanzan hasta cierto punto, y luego tropiezan con muros de documentación destruida o no encontrada, con testigos que ya no están, con cadenas de responsabilidad que se diluyen en el tiempo hasta volverse jurídicamente inmanejables, aunque moralmente claras. Heriberto Sandoval Orozco renunció a su cargo en la Secretaría de Gobierno el 15 de noviembre de 1989, 2 semanas después de la publicación, alegando razones de salud. No fue procesado penalmente. Las razones de eso eran las razones habituales en el México de esa época. Conexiones, palancas, la geometría invisible del poder que sabe doblar sin romperse. Fue el límite de lo que la historia pudo lograr en ese momento. Renata lo sabía cuando lo escribió, y lo escribió de todas formas, porque una de las cosas que 11 años de periodismo le habían enseñado era que las historias no siempre producen justicia completa. A veces solo producen registro. Y el registro, aunque no sea lo mismo que la justicia, es la condición necesaria para que la justicia sea posible después, cuando las condiciones cambien, cuando los muros se debiliten, cuando alguien con más herramientas o más tiempo llegue al punto donde la historia anterior dejó de poder avanzar. Cipriano Legorreta declaró formalmente ante la Procuraduría General en noviembre. Fue sometido a investigación por su participación en los acuerdos durante los años en que fue obispo auxiliar. El proceso fue largo y su resolución, como la de muchos procesos de ese tipo en ese año en ese país, fue ambigua. Cargos parciales, acuerdos, consecuencias institucionales pero no penales de la magnitud que los hechos hubieran requerido. Fue removido de su cargo. La diócesis lo retiró en silencio. Con la eficiencia con que las instituciones grandes se deshacen de quienes se han vuelto inconvenientes, independientemente de si el origen de la inconveniencia fue la culpa o el arrepentimiento. Renata escribió esa historia también, todas las partes de ella. La última vez que habló con Legorreta fue en diciembre de 1989, por teléfono. Él vivía en Silao, de donde era originario, en la casa de un hermano. Hablaron durante 20 minutos. Al final, antes de colgar, él dijo algo que ella no incluyó en ninguna nota publicada, que guardó en la libreta que usaba para las cosas que no eran parte del artículo, sino de la experiencia de haberlo escrito. Señorita Villanueva, dijo, ¿alguna vez ha pensado en lo que habría pasado si el padre Anselmo no la hubiera llamado esa mañana? Sí, dijo Renata. ¿Y? Pienso que alguien más habría encontrado el camino eventualmente. Quizás no tan rápido, quizás no de la misma manera. Pero las cosas que se guardan en habitaciones cerradas no se quedan guardadas para siempre. Tarde o temprano alguien llega a la puerta con suficientes razones para abrirla. Silencio al otro lado. Espero que tenga razón, dijo Legorreta. Yo también, dijo Renata. Colgaron. Afuera, Guanajuato seguía siendo Guanajuato. Los callejones estrechos, el olor a copal, los faroles sobre el adoquín, los campanarios con su idioma de metal y siglos. La ciudad que había aprendido a guardar silencio durante décadas, seguía siendo hermosa con esa belleza indiferente de los lugares que han visto demasiado y se han habituado a no sorprenderse por nada. Pero algo había cambiado, aunque nadie en las calles pudiera verlo directamente. Algo en la textura del silencio.
Algo en la manera en que ciertas preguntas que antes no tenían respuesta, ahora tenían al menos un registro, al menos un testimonio, al menos el rastro de alguien que había estado dispuesto a seguir el hilo hasta donde el hilo llevaba, aunque al final del camino hubiera algo que nadie quería encontrar. Eso era suficiente. No era todo, nunca era todo, pero era suficiente para seguir. Renata Villanueva guardó la libreta, apagó la luz de su escritorio, se puso la gabardina gris y salió a la noche fría de diciembre, a la ciudad que olía a copal y a siglos, y que seguía siendo, como siempre, más de lo que mostraba y menos de lo que pretendía. Igual que los hombres que la habitaban y las historias que guardaba entre sus muros de cantera rosa, esperando que alguien con suficiente determinación y suficiente miedo controlado llegara a la puerta correcta en el momento correcto y decidiera, finalmente, tocar.